La mañana era gris y muda cuando los agentes levantaron las tablas podridas del suelo. Detrás del olor a cal viva, emergía una verdad que parecía imposible de pronunciar. Bajo la vieja finca de San Francisco del Rincón, Guanajuato, yacía un cementerio clandestino. Los hombres temblaban no por el frío sino por el espanto. Lo que veían no era obra del azar ni del crimen común. Era el rastro de algo sistemático, calculado, inhumano. Mientras el sol apenas se asomaba entre las nubes, uno de los policías apartó la tierra y murmuró: «Aquí hay otra». Fue entonces cuando el silencio se rompió. Cuerpos, huesos, retazos de vestidos, todo mezclado en una masa que el tiempo no había logrado borrar. Los pobladores observaban desde lejos, algunos persignándose, otros llorando sin entender del todo. La prensa pronto lo llamaría la Casa del Horror. En el centro de aquel infierno figuraban dos nombres: María del Carmen y Delfina González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis, mujeres comunes a la vista, pero con una oscuridad que desafiaría cualquier lógica humana. Habían pasado años sin que nadie sospechara lo suficiente. Su imperio de sombras había crecido bajo la mirada ciega de un México rural, pobre y olvidado. Pero lo peor estaba aún por revelarse. Porque aquel día, al remover la tierra y encontrar los restos, no solo desenterraban cuerpos, desenterraban la historia de un país que había permitido que la miseria y el poder se abrazaran hasta crear monstruos. El hallazgo llevó a una cacería que pronto llenaría los periódicos. Las autoridades siguieron las pistas. Una serie de burdeles disfrazados de casas de citas, donde jóvenes humildes desaparecían sin dejar rastro. Las hermanas González habían creado un negocio tan rentable como macabro. Vendían placer, pero también compraban silencio. Nadie podía imaginar que, detrás de esas paredes, se encerraban mujeres secuestradas, esclavizadas y condenadas a un destino peor que la muerte. Todo comenzó años atrás, mucho antes de que los cadáveres hablaran. Delfina y María del Carmen nacieron en Jalisco, en un hogar marcado por la violencia y el miedo. Su padre, un hombre autoritario, sembró en ellas la semilla del control y la desconfianza. Desde pequeñas aprendieron que la obediencia se imponía con golpes y que el poder no se pedía, se tomaba. Crecieron entre gritos, rezos y culpas, en un país que apenas salía de las sombras de la revolución. Con el tiempo, las hermanas encontraron en la pobreza una excusa y en la ambición un refugio. Abrieron su primer burdel en León, Guanajuato. Al principio parecía solo otro sitio de placer para los hombres del pueblo, un lugar donde la música ranchera y el tequila disimulaban las lágrimas de las muchachas. Pero pronto, algo cambió. El negocio floreció, pero la compasión murió. Las Poquianchis descubrieron que podían ganar más si controlaban cada aspecto de sus mujeres, sus cuerpos, sus deudas, sus vidas. Las convencían, las compraban o las secuestraban. Y cuando ya no servían, las hacían desaparecer. Así, la oscuridad se volvió costumbre. Había noches en que los gritos se mezclaban con el canto de los gallos. Nadie decía nada. El pueblo sabía, pero el miedo era más fuerte. Los clientes poderosos, policías, hacendados, funcionarios, se encargaban de mantenerlo así. En aquellos años, el silencio era la ley. Las hermanas se presentaban como mujeres de fe, rezaban, vestían recatadas y daban limosna a la iglesia. Pero en los sótanos de sus propiedades, la fe era solo una máscara. Tenían listas con nombres, deudas, edades. Calculaban los días de cada mujer como si fueran números de ganado. Con el tiempo, su red se extendió a varios estados. Nadie podía imaginar que aquellas mujeres, siempre sonrientes y bien vestidas, dirigían uno de los imperios de prostitución y esclavitud más terribles de América Latina, y sin embargo, lo más espantoso aún no había sido descubierto.
Una de las víctimas logró escapar. Era joven. Su nombre se perdió entre los registros, pero su testimonio lo cambió todo. Llegó a las autoridades temblando, cubierta de heridas, con una historia tan brutal que parecía imposible. Dijo que había visto morir a otras, que los cuerpos eran enterrados tras la finca, y que las hermanas se reían mientras las cubrían con cal. Al principio nadie le creyó, pero cuando los vecinos comenzaron a notar los olores, los movimientos nocturnos y las desapariciones, la verdad se abrió paso como una herida que no cicatriza. La policía organizó el operativo que cambiaría para siempre la historia criminal de México. Aquella madrugada, al irrumpir en la propiedad, descubrieron no solo el horror físico, sino el mental, registros, cuentas y la frialdad meticulosa con que las hermanas habían administrado su infierno. Las autoridades no daban crédito. El horror no se medía en número de víctimas, sino en la indiferencia con que todo había ocurrido. El caso se expandió como un incendio. La prensa, ávida de titulares, bautizó a las hermanas como las Poquianchis. Los periodistas competían por detalles, los curiosos llenaban las calles, y el país entero se miraba en un espejo incómodo. Pero incluso con la evidencia ante los ojos, muchos se negaban a creer que mujeres pudieran haber hecho algo así. La monstruosidad, pensaban, era cosa de hombres. Sin embargo, las González Valenzuela desafiaron toda lógica. Se convirtieron en símbolo del mal silencioso, del poder enfermizo, que se disfraza de virtud. Y mientras el juicio apenas comenzaba, los rumores seguían creciendo. ¿Cuántas víctimas había realmente? ¿Quiénes las protegieron? ¿Cuántos callaron a cambio de unas monedas? Pero lo peor estaba aún por revelarse. Tras el impacto del hallazgo, México entero quedó paralizado. La gente no podía entender cómo algo tan monstruoso había crecido frente a todos, pero para comprenderlo, había que volver atrás, a los años en que el país todavía respiraba polvo y esperanza, cuando el progreso era solo una palabra, y la miseria una realidad diaria. Delfina y María del Carmen crecieron entre sombras. Su infancia fue una mezcla de rezos, abusos y hambre. Su padre, un exmilitar severo y paranoico, creía que el pecado estaba en todas partes, menos en su propio corazón. Las castigaba por mirar a los hombres, por reír alto, por soñar con algo más que servirle. De aquel hogar solo se escapaba a través del miedo. De niñas, aprendieron que el poder y el dinero eran la única forma de escapar del castigo. La religión, que debía ser consuelo, se transformó en una herramienta de control. Las procesiones, los sermones, las cruces en la pared, todo les recordaba que la culpa era femenina, y así crecieron con una mezcla peligrosa, el deseo de dominar y el rencor hacia el mundo. Cuando su padre murió, heredaron poco más que resentimiento y un nombre manchado. Sin educación ni oportunidades, vieron cómo los hombres del pueblo se enriquecían a costa de la necesidad de los demás. Fue entonces cuando decidieron cambiar su destino, no por bondad, sino por orgullo. En los primeros años se mudaron a León, Guanajuato. Allí, entre fábricas de calzado y barrios humildes, abrieron una pequeña cantina. Al principio servían copas y escuchaban confesiones de jornaleros y soldados, pero pronto la bebida dejó paso al deseo, y el deseo al negocio. Así nació el primer burdel de las hermanas González Valenzuela. El lugar creció rápido. Había música, risas, promesas, pero tras la fachada, las hermanas ya habían empezado a reclutar chicas del campo, engañadas con ofertas de trabajo doméstico. Llegaban jóvenes, ilusionadas, con el corazón lleno de sueños. Salían rotas, si es que salían. Los clientes eran habituales, policías, militares, políticos. Ellos pagaban por silencio, por placer y por olvido. Delfina era fría, calculadora. Llevaba las cuentas, manejaba los sobornos, controlaba cada peso. María del Carmen era más impulsiva, más cruel. Su placer no era el dinero,
sino el poder sobre las otras. Entre ambas crearon una dinámica perversa, una mente que planeaba y otra que ejecutaba. Con los años, abrieron más lugares en Lagos de Moreno, San Francisco del Rincón y El Salto. Se rodearon de hombres que les servían por miedo o interés. Sus negocios prosperaban mientras las autoridades miraban hacia otro lado. A cambio, recibían favores, mujeres o dinero. Pero lo peor estaba aún por revelarse. En uno de esos viajes, María del Carmen conoció a un comandante de la policía estatal. Él le prometió protección, contactos, impunidad. A cambio, las hermanas debían cooperar con ciertos servicios privados. Así, su red se expandió. Casas de placer disfrazadas de pensiones y negocios que parecían inofensivos, pero que escondían una maquinaria de explotación. Las jóvenes secuestradas eran obligadas a endeudarse desde el primer día. Comían poco, dormían menos, trabajaban hasta el agotamiento. Si alguna enfermaba o se rebelaba, simplemente desaparecía. Los cuerpos eran enterrados detrás de las fincas, cubiertos con cal, como si el olvido pudiera borrar el crimen. El miedo se convirtió en un personaje más dentro de esas paredes, y sin embargo, el pueblo seguía callando. Muchos sabían lo que pasaba, pero preferían no saber. En un México dominado por la pobreza y el machismo, las poquianchis se convirtieron en una paradoja. Mujeres que se comportaban como los hombres más crueles. A mediados de los años 60, su fortuna era considerable. Tenían propiedades, influencias, cuentas secretas y una red de cómplices. Pero también empezaban a envejecer. Y con la vejez vino la paranoia. Empezaron a desconfiar de todos, empleados, amantes, incluso entre ellas mismas. Un día, una discusión por dinero terminó con golpes. María del Carmen acusó a Delfina de quedarse con parte de las ganancias. Delfina la llamó traidora. Las mujeres que antes habían compartido todo, ahora se espiaban mutuamente. La tensión crecía y el infierno que habían construido comenzaba a devorarlas. Una noche, una de las cautivas intentó escapar. Corrió desnuda por la calle, gritando por ayuda. Un vecino la vio, y fue él quien, finalmente, se atrevió a denunciar. Nadie le creyó al principio, pero sus palabras quedaron sembradas en la mente de un joven periodista local que decidió investigar. Sus artículos comenzaron a circular en León y Guanajuato. Eran discretos, casi insinuaciones. Hablaban de mujeres desaparecidas, de burdeles que nadie controlaba, de autoridades cómplices. Fue cuestión de tiempo para que la historia llegara a oídos del gobernador. Pero lo peor estaba aún por revelarse. En un intento desesperado por encubrirse, las hermanas empezaron a mover cuerpos, a quemar ropa, a destruir pruebas. Ordenaron silencio absoluto a su gente, pero era demasiado tarde. La policía ya vigilaba sus movimientos. Una madrugada, los patrulleros rodearon la finca principal. Entraron sin avisar, con linternas y armas en mano. Lo que encontraron no solo marcó a los agentes, sino a toda una nación. Bajo el suelo, tras una capa de tierra húmeda, los cuerpos esperaban. Decenas de mujeres sin nombre, víctimas de una maquinaria de terror que había funcionado durante años. Los oficiales se cubrían el rostro por el hedor, pero nadie podía mirar hacia otro lado. La historia de las poquianchis acababa de salir a la luz, pero su oscuridad apenas comenzaba a contarse. El amanecer de aquel día fue distinto. En los pueblos cercanos, la noticia se esparció como fuego en pasto seco. Las hermanas habían sido detenidas. La gente salía a las calles con una mezcla de horror y morbo, mientras los periódicos imprimían titulares en letras negras: las poquianchis, las hermanas del infierno. Las autoridades locales, presionadas por la prensa nacional, presentaron a las hermanas ante los fotógrafos. Delfina, con el rostro endurecido y mirada fría, parecía no comprender del todo lo que pasaba. María del Carmen, en cambio, retorcía las manos,
murmurando oraciones entre dientes. La multitud las insultaba, arrojaba piedras, gritaba maldiciones. A los ojos del país, eran el mal encarnado. Durante los primeros interrogatorios, las hermanas negaron todo. Dijeron que eran víctimas de calumnias, que los cuerpos hallados eran antiguos, que los burdeles eran simples negocios. Pero los testimonios de las sobrevivientes comenzaron a aparecer. Voces temblorosas, llenas de miedo, contaron lo inimaginable, los abusos, las amenazas, las desapariciones. Cada palabra era un golpe más contra su fachada de respetabilidad. Los policías hallaron libros de cuentas, listas con nombres, fechas y pagos. Había notas sobre mujeres marcadas como inútiles o muertas, escritas con la misma frialdad que si fueran objetos. Aquello no era solo crueldad, era administración del horror, y aún así lo peor estaba aún por revelarse. El juicio fue un espectáculo. En la sala abarrotada, reporteros, curiosos y familiares de las víctimas esperaban escuchar la sentencia. Las hermanas, vestidas con sencillez, mantenían la cabeza erguida. El fiscal leyó los cargos: homicidio, secuestro, proxenetismo, corrupción de menores. Los números estremecían. Más de 90 víctimas documentadas, aunque los rumores hablaban de muchas más. Cuando las sobrevivientes subieron al estrado, el silencio se hizo espeso. Una de ellas, apenas veinteañera, relató cómo fue engañada con la promesa de trabajo doméstico. Nos hacían trabajar sin parar, dijo con la voz quebrada. Si alguien enfermaba, no la volvíamos a ver. Algunos en la sala lloraban, otros solo apretaban los puños. El fiscal preguntó a Delfina si tenía algo que decir. Ella levantó la mirada y respondió con una calma que heló el aire. Todo lo hicimos para sobrevivir. Esa frase quedó grabada en los periódicos y en la memoria colectiva. No había arrepentimiento, solo justificación. Las Poquianchis nunca se vieron como monstruos, sino como mujeres que hicieron lo necesario para no ser devoradas por la pobreza. Pero la sociedad no podía perdonar lo que había visto. El juez pronunció la sentencia: 40 años de prisión para cada una. Afuera, la multitud celebró como si fuera justicia divina. Dentro, las hermanas se miraron en silencio. En ese instante, algo se quebró entre ellas. Ya no eran las socias del infierno, sino dos prisioneras más perdidas en su propia oscuridad. Fueron trasladadas al penal de Irapuato. La prensa seguía cada paso, cada rumor. Algunos decían que Delfina aún daba órdenes desde su celda, que tenía guardias comprados, que seguía soñando con escapar. Otros aseguraban que María del Carmen rezaba día y noche, buscando perdón en un Dios que había ignorado durante toda su vida. Pasaron los años, y la historia de las Poquianchis comenzó a convertirse en mito. En los pueblos, los niños eran advertidos: pórtate bien, o te llevarán las Poquianchis. Las casas que alguna vez les pertenecieron fueron abandonadas, cubiertas por la maleza. Pero los rumores seguían vivos, como un eco que se negaba a morir. En prisión la salud de ambas se deterioró. Delfina envejeció rápido, consumida por la paranoia. María del Carmen empezó a perder la razón. En 1968, mientras trabajaba en la cocina del penal, Delfina murió trágicamente. Le cayó una cubeta de cemento desde el techo. Algunos decían que fue accidente, otros venganza. Nadie lo supo con certeza. María del Carmen vivió algunos años más. Se volvió solitaria, hablaba sola, a veces decía escuchar las voces de las mujeres que no pudo enterrar. Murió en silencio, sin testigos, olvidada incluso por los guardias. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonia, como los de sus víctimas. Pero lo peor estaba aún por revelarse. Porque el verdadero horror de las Poquianchis no terminó con su muerte. Las investigaciones posteriores revelaron la magnitud de su red: policías cómplices, funcionarios corruptos y decenas de burdeles vinculados.
Muchos de los responsables nunca fueron juzgados. La justicia solo alcanzó a las manos visibles, no a las que sostenían el sistema. Con los años, escritores, periodistas y cineastas retomaron el caso. Lo estudiaron, lo analizaron, lo convirtieron en espejo de un México profundo, donde la impunidad y la desesperación podían engendrar monstruos. Las Poquianchis se volvieron símbolo, no solo del mal, sino de lo que ocurre cuando la sociedad cierra los ojos. Sus nombres siguen siendo susurros prohibidos en la historia criminal mexicana. Representan el lado oscuro de una nación herida por la desigualdad, el silencio y el miedo. El eco de su historia aún resuena, porque las Poquianchis no solo fueron dos hermanas, fueron el reflejo de un país que, en su miseria, permitió que el infierno tuviera nombre y apellido. Así termina esta historia, una historia que no solo habla de crimen, sino del silencio que lo permitió. Las Poquianchis fueron más que un caso policial, fueron una herida abierta en el alma de México, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la ambición y la impunidad caminan de la mano. Entre la tierra y el polvo quedaron sus nombres, pero también las voces de quienes nunca pudieron contarlo. Y aunque el tiempo ha pasado, su eco sigue presente, recordándonos que el mal no siempre tiene rostro de monstruo. A veces, se esconde detrás de una sonrisa piadosa, de una fachada respetable, de una historia que todos prefirieron olvidar. Si esta historia te estremeció, si te dejó pensando en los límites del alma humana y en los rincones más oscuros del poder, no olvides suscribirte a este canal. El oscuro lado de la mente. Aquí exploramos los misterios más profundos del crimen real, los secretos de la psicología criminal y las verdades que la historia intentó enterrar. Prepárate, porque aún quedan muchos casos por descubrir. Y recuerda, a veces los monstruos más aterradores no habitan en la noche, sino dentro de la mente humana.